Gloria a Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 19 al 20. Evangelio de Lucas. Un saludo para mis hermanos y los amigos que nos ven, nos escuchan a través de las redes sociales. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga. Queremos decirle a esa iglesia que está pendiente de las transmisiones que nosotros estamos orando por ustedes, no solamente los miércoles. Gracias por unirse los miércoles en la transmisión, y también oramos todos los días, estamos orando también por ustedes, ¿verdad? Así es que gracias a todos los hermanos que se conectan, y les animo, hermanos, para que el que no ha oído el mensaje del miércoles lo vaya a oír, porque ahí está en el Facebook. Ese mensaje es bien importante. No creer que Dios tiene poder para hacer algo es pecado, porque lo hacemos a Él impotente, cuando Él es omnipotente. Él todo lo puede hacer. De allí que no creerle a Dios es pecado. Ahí está en el Facebook, en el Salmo 78, si no me recuerdo. Así que le animo a oír ese mensaje, ¿verdad? Es algo muy, muy importante. Alguien me habló por teléfono y me dijo, realmente, me dijo, una persona de Estados Unidos me habló, me dijo, realmente, me dijo, no había analizado eso yo, me dijo, tantos años y de ser cristiano, me dijo, y no había analizado eso. Es pecado no creerle a Dios, porque es hacer impotente a Dios. Pero hay que equilibrar también. Yo traté la manera de equilibrarlo en el mensaje. Hay enfermedades que el Señor no las sana, y no las sana porque no es su voluntad sanar. Esa es otra cosa. Eso ya entra en el ¿cómo se llama? En que Dios es soberano. Y principalmente la enfermedad con la que morimos, si es que morimos enfermos, eso no la sana el Señor. Ni al profeta ¿cómo se llama? Después de Elías, ¿quién fue? ¿Cómo? Eliseo. Ni al profeta Eliseo no lo sanó. Murió enfermo. Murió enfermo. Entonces, esa es la que nos sana. De allí el Señor puede sanar a todo. Ahora, y cuando sana, es su voluntad sanar. Cuando no sana, es su voluntad, como dije, no sanar. Pero la voluntad de Él es perfecta y Él no se equivoca en nada. Hay que saber entender eso, porque hay gente que se siente molesta cuando Dios no lo sanó, o no sanó un familiar. No. O que Dios no le da algo. No hay que sentirse molesto. Eso, bueno, escuchen el mensaje del miércoles. Bueno, les voy a invitar a tomar su Biblia, Lucas 20, 19 al 26. Ya allí a los hermanos en la pantalla de su celular o de su tabla o de su televisor. Mire, una persona que me dijo, no, yo no lo veo, me dijo ¿cómo se llama? En celular, me dijo, yo lo pongo en la pantalla del televisor, me dijo. Ahí lo veo en grande, me dijo. Entonces ahí se ve mejor, me dijo. Así que yo lo paso allí, me dijo. Entonces eso es algo muy importante, ¿verdad? Vamos a predicar bajo el tema, dad a César y dad a Dios. Fíjense bien lo que dice la Biblia. Ahora este momentito, hermano, concentrémonos acá y que nada nos distraiga, ni pensamiento, ni le hable al que está a la par. Y si le habla, diga, después hablamos, digo. Porque esto es bien importante, que no se vaya a perder, pero ni una midajita de la palabra de Dios. Oiga lo que dice la Biblia. Oiga bien. Lucas, dije, 20, 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías
que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostrame la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Oramos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor. Gracias porque me das el privilegio de pararme en este lugar y ser el instrumento que vas a usar en esta hora, Señor. Usa mi vida, mueve mis labios, controla mi mente. Habla tú, mi Señor. Espíritu Santo, sea usted el predicador. Prepara el corazón de todos mis hermanos, los que están aquí presentes, como aquellos que están, que lo van a ver y oír a través de las redes sociales. Prepara también mi corazón, Señor, porque esta palabra también es para mí. Señor, edifícanos, fortalécenos, consuélanos, que, Señor, exhórtanos, ministranos a través de tu Espíritu Santo. Y todo estorbo lo atamos, lo reprendemos en el nombre de Jesús y proclamamos bendiciones para gloria y alabanza del Dios de los cielos. Amén. Tomen asiento, por favor. He estado bastante malo de salud, principalmente de mi garganta, pero primero Dios que no voy a tener problema. Dad a César y dad a Dios. Oiga bien, en la última vez que predicamos en el Evangelio de Lucas, ya que estamos llevando una secuencia, venimos desde el versículo primero de este Evangelio, hablamos de la parábola de los labradores malvados. Y la parábola dice que un hombre plantó una viña y la entregó a unos viñadores, y con el tiempo mandó 3 embajadores o 3 embajadas o 3 siervos a cobrar el fruto de la viña. Y los viñadores lo que hicieron fue maltratarlos y mandarlos sin nada. Luego el dueño de la viña dijo: no, ya sé qué es lo que voy a hacer. Voy a mandar a mi hijo para que cobre el fruto de la viña. Pero los labradores malvados lo que hicieron fue que lo mataron. ¿Se acuerdan de lo que expliqué de eso? Ahora, y el dueño de la viña, y dijo: ¿qué hará el dueño de la viña con los labradores malvados? Él los va a castigar y les va a dar duramente. Ahora, pero el versículo 19 dice, mis hermanos, que ellos entendieron la parábola. Eso dice. Veamos lo que dice el versículo 19. Dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Ellos entendieron que ellos eran los viñadores malvados. Ellos entendieron. Ellos bien comprendieron la parábola del Señor Jesús. Por eso yo dije en el sermón anterior
mis hermanos, que muchos del tiempo de Jesús sí supieron que Él era el Mesías, basado en el versículo 14 del pasaje anterior. Aún, pero mis hermanos, aunque yo sé que como ustedes son lectores, ustedes estarán pensando en que Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 17, dice que él dijo que lo mataron a Jesús por ignorantes. Ahora, yo me atrevo a decir esto. Sí pienso de que, bueno, y basado en la Biblia, sí había gente que era ignorante, que no entendieron que Jesús era el Mesías, pero había gente que sí supo. Eso lo creo yo. Y lo creo a través de la palabra de Dios. Ahora, pero lo que sí dice este versículo 19 es que ellos querían matar a Jesús, pero le tenían temor al pueblo, porque entre el pueblo había mucha gente que lo reconocía como el Mesías y sabían de que no se iban a quedar así nomás, que iban a tratar de defenderlo. Y por miedo no lo tocaron. No lo tocaron. Ahora bien, pero mis hermanos, oiga bien, pero como le tenían miedo al pueblo, usaron una estrategia. Según el versículo 20, enviaron espías para hacerle preguntas y que el Señor, al dar la respuesta, cayera en una trampa. Eso es. Oiga lo que dice el verso 20, la parte A. Y echándole y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos. Ahora, oiga bien, como este acontecimiento lo registró Mateo en su capítulo 21, versículo 45 en adelante, y también 22:15 al 22, también lo registró Marcos, capítulo 12, versículo 12 al 17. Y Marcos, oiga bien, Marcos dice que los espías, Marcos 12:13, dice, mis hermanos, que los espías que enviaron eran fariseos y herodianos. Ahí tenemos los que fueron. Ese dato es bien importante. ¿Por qué razón? Porque los fariseos eran contrarios al imperio romano. Ellos no estaban de acuerdo en que se pagaran tributos. Ellos no estaban de acuerdo con el imperio. Pero los herodianos, sí. Ellos, los herodianos, eran, bueno, la misma palabra dice, eran seguidores de Herodes. Ellos estaban de acuerdo con él, con el imperio romano. En otras palabras, mis hermanos, ellos iban a hacerle preguntas a Jesús y dijeron, vamos a ponerlo en la trampa. Si dice algo, va a tener que decir, si dice una respuesta, va a decir, van a caer los fariseos en contra de él. Y si dice otra respuesta, entonces los herodianos. De manera que lo agarramos, lo agarramos. ¿Me entiende? Como decimos los salvadoreños, que va a caer, decían ellos. Aquí vamos a hacerlo que él caiga en una trampa. Y fíjese cómo es la cosa. Los fariseos y los herodianos eran contrarios y prácticamente eran enemigos. Pero para matar a Jesús y hacerlo caer en una trampa, ahí se hicieron de amigos. Mire cómo es el diablo, ¿verdad? Mire, óigame, el diablo no está dividido. El diablo no está dividido. No está dividido. Y se une muchas veces, hermanos, los mismos diabólicos se unen para hacerlo caer en una trampa.
Fíjese, hermano, duele decir esto, pero es cierto. Todo aquel que no es cristiano ni que lleva una vida de fidelidad delante de Dios y que no se somete a las sagradas escrituras es enemigo del que es fiel a Dios. Dice la Biblia que no hay comunión, la luz con las tinieblas. Así que usted no se sorprenda si su mamá, que no es cristiana, le dice algo negativo. No se sorprenda. No se sorprenda si usted tiene un cónyuge que no sea cristiano y le dice algo. No se sorprenda porque es normal. No se sorprenda si tiene un hijo o una hija que no está consagrada a Dios y le dice cosas contrarias al evangelio o la detiene para perseverar en la obra de Dios. No se sorprenda que eso es normal. Definitivamente en esto, hermano, oiga bien, no puede haber gente neutral. O es de un bando o es del otro. O para decirse lo más crudo, o es de Satanás o es de Jesús. Pero no hay gente neutra. No hay. Entonces, aquí solo ve usted dos pensamientos, dos grupos de gente que ni se llevaban bien, pero aquí estaban de acuerdo. ¿Todo para qué? Para tratar de afectar al Señor Jesucristo. Ahora, veamos lo que dice la parte B del versículo 20. Dice la Biblia: a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Pero mire qué insensato. ¿Cómo iban a sorprender al Señor? Jamás. Si Jesús es más sabio que Salomón, con que no podían agarrar a Salomón. Salomón tenía una sabiduría pero exagerada, pero aquí tenían otro más sabio que Salomón. Se gozan por eso, hermano. Jesús es sabio, Jesús es sabio. Aleluya. Jesús es sabio. ¿Cómo le iban a sorprender? ¿Cómo? Es como que yo quisiera pelear con el campeón mundial de boxeo. ¿Para qué? ¿Me entiende eso? ¿Verdad? ¿Para qué? Si no le voy a aguantar por ni un segundo. A la primera me va a noquear. ¿Verdad? ¿Me entiende eso? Se gozan por eso. Ahí estaba Jesús, el que todo lo puede hacer. Ahí estaba Jesús, el que todo lo puede hacer. Gloria a Dios, démosle aplauso a Él, démosle alabanza a Él, démosle adoración a Él. ¿Cómo iban a sorprenderle? Y es más, el que tiene la verdad y el que anda rectamente, nadie le puede sorprender. Nadie. Además, dice la Biblia que querían entregarle al poder del gobernador. Todo esto para que se cumpliera lo que el Señor mismo había dicho. Óigame, ahí atrasito, capítulo 18, versículo 31, dice, oiga bien, Lucas 18, 31, unas dos hojitas atrás, dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Entonces, tenía que cumplirse eso. Por ello, eran el deseo de ellos, ¿de qué? De ver en qué le echaban una trampa, cómo lo lograban hacer que dijera algo negativo, y entregarlo en las manos de los gobernadores, para que se cumpliera lo que Jesús había dicho. Ahora, en los versículos 21 y 22 tenemos la pregunta que le hicieron los espías. Vamos a ver. Dice la Biblia: y le preguntaron diciendo,
Estoy leyendo el versículo 21. Maestro, sabemos que dices enseñanza rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Óigame, eso era cierto lo que estaban diciendo. Eso es cierto. Que le dijeron al Señor, maestro, sabemos que dice y enseña rectamente, eso es cierto. Y que no hace acepción de personas, eso es cierto. Sino que enseñas el camino de Dios con verdad, eso es cierto. Todo eso era cierto. Ahora, pero mis hermanos, pero ellos todo lo decían para hacerlo caer, en un error. Pero que creyeron eso que estaban diciendo, no era cierto. Sino que lo decían para ¿qué? Para atraparlo. Por eso que, hermano, oigan lo que les voy a decir. O sea, lo que estaban haciendo era adulándolo para que el Señor hablara sin reservas. Eso es lo que estaban haciendo. Estaban adulándolo. Pero todo eso es cierto, pero la intención que había dentro de ellos era negativa. Y yo les voy a decir una cosa, y eso es algo bien importante. A usted le pueden decir alguna cosa, echarle flores. No, porque este muchacho es inteligente, este muchacho es bien simpático, este muchacho es así y es allá. ¿Cómo no quisiera yo tener un hijo como este? O cómo no quisiera tener un novio, una muchacha como este, o viceversa, ¿va? Esta muchacha, qué señorita más simpática, más bonita, más inteligente, ya es graduada y todo lo que le está diciendo es verdad, pero la intención que lo está diciendo es otra cosa. ¿Me entiende eso? Se goza. Démosle aplauso a Cristo, hermano. Alábele el nombre bendito del Señor. Gloria a Dios. Ahora, oiga bien, lo que ellos no sabían es de que el Señor tenía todos los dones del Espíritu. Eso sí no lo sabían. Cuando el Señor fue bautizado, dice que descendió sobre él la plenitud del Espíritu Santo. Descendió la plenitud del Espíritu Santo. Por eso, hermano, al Señor, ¿cómo se llama? Se le dice Cristo, uno de los títulos de él, que quiere decir el ungido de Jehová. Él es el ungido de Jehová. En él reside, no puedo decir residía, reside todos los dones del Espíritu. Todos los dones del Espíritu. Él fue lleno de la plenitud del Espíritu Santo. De manera que cuando él los oía hablar, él sabía con las intenciones en que estaban hablando. Se gozan por eso. Démosle aplauso a Cristo, hermano. Alabemos el nombre glorioso del Señor. Yo quiero decirle algo. De eso tenemos que pedirle a Dios nosotros. Ahí están los hermanos estudiando los dones del Espíritu. 3 son para hablar, 3 para conocer y 3 para actuar. Los 3 que son para conocer, el que actuó allí en ese momento, no se olvide, el Señor tenía el don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. A él nomás ver a una gente, sabía qué espíritu tenía. Al oír a una gente, él sabía las intenciones con las que hablaba. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque tenía los dones del Espíritu Santo. Y vuelvo a decir, de eso pidámosle a nosotros al Señor, que nos dé los dones del Espíritu. Y cuando alguien esté adulándolo, le dije, ya estuvo, le dijo aquel,
el agua que de mojar, dijo. ¿Me entiende? Hermana Eulalia le dijo una vez a Carlito, ¡ay, Carlitos! Le dijo, el agua que de mojar, Carlos, le dijo. Y al tigre que era rayar, le dijo. ¿Me entiende? Qué importante los dones del Espíritu. Pero eso solo se obtienen en oración. Eso solo obtienen en ayuno. Eso solo se obtiene, hermano, clamando al Señor. Y cuando alguien está diciendo cosas que no son a favor de nosotros, ¿cómo que no le entiendo? ¿Cómo que no le conozco? Adiós, señora guapa, hermosa. Ya estuvo, que te aproveche, dígale usted. La intención con que lo está haciendo, ¿verdad? Me gusta el hermano fulano. Pues sí, pero le gusta, pero no se puede porque él es hijo de Dios y tiene su esposa. Aleluya, alabado sea Jehová. Dele aplauso a Cristo, hermano. Bendiga en el nombre de Jesús. El Señor tenía el don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu, y los otros dones también los tenía. Entonces él sabía con qué intención hablaba. Versículo 22. Oiga bien, aquí está la pregunta directa. Vamos a ver. Le dijeron al Señor, versículo 22, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Oiga bien, si el Señor decía que era lícito o que había que dar tributo a César, ahí estaban los fariseos que se oponían a eso. ¿Qué iban a decir los fariseos? ¡Traidor! Traidor contra los judíos. Él está a favor del imperio. Entonces lo que iban a hacer es volcarle toda la gente al Señor para que lo matara. Pero eso sí decía que había que dar tributo. Pero también, mis hermanos, si él decía que no había que dar tributo a César, entonces, ¿qué iban a decir los herodianos? Contra el imperio. Contra el imperio. Entonces, pon el fly para Herodes, pon el fly para el dedo para el anuncio para el gobierno. ¿Y qué iba a hacer el gobierno? Ahí está un traidor, ahí está un contra el imperio romano. ¿Y qué le tocaba? Muerte. Entonces, hermano, la pregunta estaba bien hecha, la trampa estaba bien hecha, pero no pudieron hacer lo que dijera nada, ni en contra del imperio, ni en contra de los judíos. ¿Por qué? Porque ahí hay sabiduría. ¿Por qué? Porque ahí hay inteligencia. ¿Por qué? Porque ahí hay discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque allí, hermano, está toda la plenitud del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Bendito Jesús, se gozan por eso, hermano. Dele aplauso a Cristo, dele aplauso al Señor. Decirle al Señor, Señor, dame de eso a mí. Dame de eso a mí. Para entender todas las trampas del diablo, dame de eso a mí. Ahora, en el 23, en el 24 y en el 25 tenemos la respuesta del Señor. Dice la Biblia, versículo 23, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? El Señor entendió la astucia de ellos. ¿Por qué me tentáis? Ahora, ¿qué estaban haciendo? Mis hermanos, óigame, estaban haciendo el trabajo de Satanás. ¿Se acuerdan lo que hizo Satanás con el Señor en el capítulo 4 del libro de Mateo? ¿Qué hicieron?
tentarlo. Tentarlo. Estaban haciéndole los mandados a Satanás. Tentar a Jesús para hacerlo caer en algo. Y eso se da muchas veces, hermano. Eso se da muchas veces en el ámbito común y corriente de nosotros. Hay gente que nos hace preguntas, hay gente que nos dice cosas, o bueno, ¿con qué propósito? Con el propósito de tentar. Para ver si caemos en qué, en una trampa. Por eso vuelvo a decir, hermano, óigame, la iglesia tiene que pasar en oración. La iglesia tiene que ayunar. Aprovechemos este mes de octubre, ayunar al Señor. Usted no sabe qué le va a pasar en su trabajo. Usted no sabe qué le va a pasar en el bus. Usted no sabe qué le va a pasar en su vecindario. Usted no sabe. Pero si nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo, podemos salir adelante. Se gozan por eso, hermano. Denle aplauso a Cristo, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, veamos la respuesta del Señor en el versículo 24. Dice: mostrame la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Óigame. Lo que daban de impuesto era un denario. Un denario. Un denario puede equivaler a 20 centavos de dólar. Cualquiera puede decir poquito ahora, pero en ese tiempo no. Tan por cierto, si no me equivoco, un denario era lo que ganaba una persona en el día. Era dinero. Aún yo me acuerdo, hermano, cuando allá por los años 65, 70, un jornalero, ¿cuánto cree que ganaba? ¿Alguien dice acá? ¿Cuánto? 75 centavos de colón. Eso era todo. Eso se ganaba. Y si nosotros lo traducimos al dólar, ¿ah? ¿Cuánto? Cuando vale 8.75. Eso es lo que ganaba. Pero con 75 centavos se compraban muchas cosas. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que a uno le regalaran. Bueno, que mi papá me dijera a mí: ma hijo, me daba 5 colones. Yo me sentía contento porque ahí tenía dinero, 5 colones. 5 colones. Entonces, era dinero. Ahora, hermanos, eso pagaban ellos de tributo, pagaban un denario. Ahora, a más de eso, oiga bien, el denario llevaba impresa la cara del emperador Tiberio. Y había una inscripción en la moneda que decía: Tiberio César, hijo del divino Augusto. Imagínense eso. Llevaba impresa la cara de Tiberio y una inscripción que decía: Tiberio César, hijo del divino Augusto. Y para un judío andar llevando un denario era idolatría. Era idolatría. Entonces, mis hermanos, eso era algo terrible. De manera que algunos dicen que bueno, como dice el versículo 24, dice: mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Algunos dicen que él pidió que le dieran la moneda, pero se cree que no le enseñaron la moneda, ni el Señor andaba llevando la moneda, porque para ellos era una idolatría. Pero sabían de que la moneda tenía la cara de Tiberio y tenía la inscripción que decía:
Tiberio César, hijo del divino Augusto. Por eso lo consideraban una idolatría. Entonces, pero ellos dijeron, de César, de César, de César. Entonces, dice el versículo 25, entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Se goza? Dele aplauso a Cristo, hermano. Dele aplauso al Señor. ¿Qué pasó? No lo pudieron, ¿qué? No lo pudieron hacer que dijera algo para caer en la trampa. No pudieron. ¿Cuándo iban a poder hacerlo? Jamás. Sí, qué sabiduría la del Señor. Por eso, hermano, nuestro Dios no es cualquier cosa, es Dios todopoderoso. Se gozan por eso, hermano. Él es Dios todopoderoso. En Él reside toda la sabiduría. Por eso hacemos bien en estudiar la Biblia, porque aquí tenemos la voluntad de Señor. Bueno, ayer alguien dijo, escudriñad las Escrituras, porque tal parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dijo el Señor. Pero el Señor dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora voy a tratar de explicar esa respuesta con la ayuda del Señor. Oiga bien, primero, el Señor estaba diciendo que hay que saldar las deudas que tenemos con el Estado, como también hay que saldar las deudas que tenemos con Dios. Las dos cosas. Ahora, ¿qué nos da el Estado? Primero, el Estado nos da una identidad. Desde que nacemos, ya iba el papá y la mamá, ¿qué? A sentarlo en la alcaldía. Y le dan una partida. Y el día que le pregunten a usted, ¿cómo se llama usted? O lo cuestionen por su nombre, vaya a buscar en la alcaldía, que ahí está su nombre. La alcaldía lo respalda, el gobierno, el Estado respalda su identidad. Y cuando ya está mayorcito, le dan hasta a un niño, le dan, ¿cómo se llama? Un carnet de minoridad. ¿Vale? Y después, ¿qué le dan también? Le dan su DUI. Pero usted se llama fulano de tal. Ese es un servicio que le da el Estado. Además de eso, mis hermanos, nadie puede sacarlo del país en que vivió o en que nació. Si infringe la ley, lo pueden meter en la cárcel, pero sacarlo de aquí no pueden. Al menos con los acuerdos de extradición que hay ahora. Pero esa es otra cosa. Pero cada persona tiene el derecho ¿de qué? De vivir en este país, en el país que nació. Ahora, además de eso, el gobierno nos da educación. Ya cuando los niños ya están para ir al kinder, ahí vamos a matricularlos. Y ahí estudian. Y ahí sacan bachillerato. ¿Y qué? Hay hasta universidad pública. ¿Quién está dando todo ese servicio? El Estado. El Estado también nos da salud. Nosotros podemos ir al hospital. Que tarden para atendernos, es por la gran cantidad de gente, eso sí es cierto. ¿Verdad? Eso sí es cierto. Pero ¿qué? Pero tenemos derecho a ser atendidos. ¿Verdad? Una persona, una embarazada, la atienden y le dan al día que lo van a atender y ya nació el niño y todavía no lo han atendido. Pero ahí está la salud. Eso lo da el gobierno. El gobierno nos hace las carreteras. Ahí nos está haciendo la bajada de los chorros. Y va a quedar bonita. Entonces, por ello, ¿qué tenemos que hacer? Pagarle. Tenemos que pagarle. Hay que pagar el impuesto. Hay que pagar porque Él nos está dando un servicio. Y como el gobierno nos da un servicio,
nosotros también tenemos que pagar. Nos hace parques para que vayamos a sentarnos un rato y comernos un sorbete. Ahí está. Pero hay que pagarle. Por eso tenemos que pagar los impuestos. Hoy aquí en este país, hoy no se escapa nadie. Hoy todo el mundo paga impuestos. Bueno, no me quiero meter en esa área. Además de eso, oiga bien, el Señor estaba haciendo una separación entre el Estado y la iglesia. Dada a César, dijo, lo de César, esto es César. Pero a Dios, dijo, lo de Dios, esta es la iglesia. Por eso aquí hay una cosa bien importante. La iglesia no tiene que meterse en el Estado. No tiene que meterse en el Estado de la iglesia. Ni estar criticando. Lo que tenemos que hacer, ¿a qué nos manda la Biblia? Vamos a ver. A orar por los gobernantes. Eso. Para que vivamos, dice, quieta y reposadamente. Eso nos manda la Biblia. Que el gobierno se equivoque es problema de él. Pero a nosotros nos manda a orar por ellos. Una separación total entre iglesia y Estado. Por eso los religiosos que se meten en esa área, puedo decir que están metidos donde no deben de meterse. Por no decir la palabra donde no les importa. Pues sí. Porque eso es cosa diferente. César es una cosa y Dios es otra cosa. Ahora, de manera, mis hermanos, que además de eso, el Señor estaba diciendo que el dinero le pertenece al Estado. Yo quiero decir una cosa. Parece que anda un billete de A5 aquí. Este billetito que ando llevando aquí, que es de $5, este simplemente es un papel. Pero este billete tiene un respaldo. ¿Y qué cree que lo respalda este billete? La cantidad de oro que tiene el Banco Central de Reserva. Aquel es el propio billete. Aquel es el propio ¿qué? El que tiene valor. También este tiene valor, pero está respaldado por aquel. ¿Ah? Porque el gobierno bien agarra todos los billetes viejos y hace otros nuevos en sustitución de los que están deteriorados. Pero el respaldo propio está allá, en la cantidad de oro que tiene el Banco Central de Reserva. Entonces, los papelitos que andamos llevando simplemente son para canjear y hacer cosas, pero el respaldo está allá. Allá está. Por eso, si este país llega a producir oro, bueno, mejor no me meto ahí también. Además de eso, oiga bien, además de eso, lo que Jesús está enseñando aquí, que el ser humano le pertenece a Dios. ¿Quién creó al ser humano? Dios. Somos propiedad de Él. Él es nuestro creador. Y nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Él. Nosotros le pertenecemos a Él. Y si a esto le añadimos todos los beneficios que Dios nos da a nosotros, el Señor nos da el sol. El Señor nos da el aire. El Señor nos da el agua. Mire, hermano, por lo menos en Los Ángeles, la gente cómo nos desearan una tormenta de estas que tenemos nosotros. Unos chubasquitos nomás. Tal vez 3 chubasquitos en el periodo de invierno. Y a nosotros aquí son correntadas de agua.
Aleluya. El Señor nos da el sol, al Señor nos da el agua, el Señor nos da la comida, el Señor nos da protección, el Señor nos da el aire, el Señor nos da la vida. Cuántas cosas nos da el Señor. Y los que hemos aceptado a Cristo nos ha dado la salvación de nuestra alma. Se gozan por eso, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Y que nosotros ni siquiera queramos darle a Dios lo que es de Dios. Quedamos en la calle ya. Mire, ni que le demos diezmos y ofrendas al Señor, no le estamos pagando, pero ni el 1% de los beneficios. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale el tambo de oxígeno? ¿Cuánto vale? El Señor da de comer. Él hace que, ¿cómo se llama? Él hace de que la semilla germine y que haya fruto de la tierra para comer. Eso es obra del Señor. Si nosotros, hermanos, los billetes no los podemos comer. Él hace que la tierra produzca, porque Él sustenta, Él cuida su creación. Él la sostiene. Él la sostiene y todo lo ha diseñado perfectamente, dice la Biblia, para alabanza de su gloria. Ahora, que nosotros le paguemos al Estado y no le queramos pagar a Dios, perdónenme, pero estamos en la calle. Y aunque muchos por internet se opongan y hablen cosas, porque de eso trató la clase de ayer, que hablen cosas contra el diezmo, contra las ofrendas, y que el uno y que el otro. Bueno, que alguien diga también que hay gente que se beneficia, también es cierto, no lo podemos negar, porque hay sinvergüenza. Pero hermano, pero a nosotros ofrendando para Dios y dando el diezmo, no le estamos pagando, pero ni el 1% de los beneficios que Dios nos da. El Señor dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo único es que a César hay que pagarle, porque hay que pagarle. Si usted va al Ministerio de Hacienda y le sale algún pelo por ahí, no le dan solvencia, porque no se la dan. Tiene que pagar. Tiene que pagar. Pero el Señor no es así. El Señor quiere que las cosas las hagamos voluntariamente, sin exigencia. Que lo hagamos como un gesto de adoración y de gratitud al Dios de los cielos. ¿Se gozan por eso, hermano? Denle aplauso a Cristo, hermano. Alabe el nombre bendito del Señor. Ahora, en el versículo 26 tenemos la conclusión del asunto. Dice: y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. La maldad de los fariseos y de los herodianos, que quedó anulada. No pudieron incriminarlo en nada. Lo que sucedió es que quedaron asombrados y dijeron: realmente con este no podemos hacer nada. Gloria a Dios. Se gozan por eso, hermano. No podemos hacer nada. El Señor le dijo a Pablo le dijo: dura cosa te debes dar, le dijo. Cosas contra el aguijón, le dijo. El que vaya contra Dios, cuente que va a salir derrotado, herido y hasta muerto y hasta en el infierno. Todo aquel que ha ido contra el Señor le ha ido mal. Le ha ido mal. Y su paradero final será el infierno. Porque contra Él nadie podrá hacer nada contra Él. Que Dios me los bendiga. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Recibe la gloria,
Recibe la alabanza, recibe la adoración. Gracias por esta palabra, Señor, que ha venido a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, te agradezco, Señor. Te agradezco, Padre. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. Gracias, Señor. La gloria, la alabanza, la adoración es para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Oh, Padre, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llénanos de tu gracia. Llénanos del poder de tu Espíritu Santo. Ministranos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora les voy a invitar a ponerse de pie.